Los lobos que viven en este entorno de la cordillera cantábrica son los mismos que habitan en el resto de la península ibérica. Y son muy parecidos al resto de los lobos que habitan en muchas regiones de Europa. Pero pese a esta semejanza, nuestros lobos ibéricos tienen algunas diferencias específicas. Es por eso que los científicos lo han clasificado como una subespecie. Es el Canis lupus signatus. Signatus quiere decir marcado. Es un adjetivo que hace referencia a las marcas características que tiene el lobo ibérico en el pelaje. Las más llamativas son las líneas verticales oscuras que recorren la parte delantera de sus patas anteriores. Además, nuestros lobos tienen una marca oscura a lo largo de la cola, siendo la punta de la misma también prácticamente negra. Otra marca característica es la llamada silla de montar, una mancha oscura alrededor de la cruz. Por último, también son destacables las bigoteras, unas manchas blancas en la zona de los belfos. Otras características de su aspecto físico serían ya comunes al resto de lobos. Una cabeza grande y maciza provista de una potente mandíbula, con orejas triangulares relativamente pequeñas y unos ojos vivos de tono amarillento y dispuestos oblicuamente. Esos ojos le permiten desenvolverse perfectamente, sobre todo en las horas crepusculares, que coinciden con las de mayor actividad. Pero su sentido más desarrollado es el del olfato. En esta curiosa escena, el olor de la carroña atrae a un lobo hambriento. Pero llega tarde. Buitres y cuervos se le han adelantado. Aun así, su fino olfato es capaz de localizar unos pequeños restos que uno de los cuervos se llevó hasta la rama de un árbol para comerlos tranquilamente. Intenta alcanzarlos, pero no consigue subir tan alto. Hoy no hubo suerte y tendrá que conformarse con unos huesos. Los lobos son animales fuertes y resistentes, acostumbrados a la caza. Aunque son capaces de alcanzar velocidades punta de 65 km por hora, su marcha más característica es el llamado trote lobero, un paso constante e infatigable mediante el cual son capaces de recorrer enormes distancias a una velocidad sostenida de más de 10 km a la hora.
Esta habilidad para desplazarse rápidamente por el territorio genera muchas veces la sensación de que nos encontramos ante una población lobera mayor de la que realmente existe. Un solo grupo familiar, una vez pasada la fase de cría, puede ser capaz de dejar sus huellas en diferentes lugares alejados entre sí. La fantasía popular ha hecho crecer al lobo hasta tamaños exagerados. Pero el lobo ibérico es relativamente pequeño comparado con sus hermanos del norte. El peso del macho oscila entre los 30 y los 45 kilogramos, superando en raras ocasiones los 50. En las hembras el rango es de 25 a 35 kilos. Su aspecto físico cambia bastante a lo largo del año. En invierno presenta un pelaje largo y espeso que lo protege del frío y que le da un aire majestuoso. Con la muda primaveral, el aspecto será muy diferente hasta el punto de parecer ejemplares distintos. Pero no solo existen diferencias físicas entre nuestro lobo y sus congéneres del norte. Su comportamiento también es diferente. Acudimos de nuevo a un experto para que nos lo explique. El lobo, como el hombre, pues colonizó todos los continentes que pudo y se adaptó a todos los medios. El caso más curioso es el del lobo ibérico, que contrariamente a lo que todo el mundo piensa, es un lobo familiar, es un lobo de grupo familiar, no es un lobo de manada, como pueden ser el resto de las demás especies, ¿no? Y es un lobo que se adaptó a una vida pues, de cazar presas más pequeñas, es decir, que son bueno, pues todo lo más grande que podría cazar en la naturaleza un lobo ibérico sería un ciervo grande, un jabalí grande, que eso lo puede hacer la familia, es decir, el macho, la hembra y los 2 o 3 cachorros del año, ¿no? Sin embargo, pues durante mucho tiempo se alimentó de otra cosa, de liebres, de conejos, de pequeñas presas, de ganado doméstico que no ofrece mucha dificultad para cazar. Y eso le permitió la supervivencia, es decir, que no se extinguió como en el caso de Inglaterra o otros países que los extinguieron porque eran lobos que vivían en manadas muy grandes y necesitaban mucha más comida y cazar presas mucho mayores y claro, los daños eran mucho mayores. Entonces por eso digo que son animales que se adaptaron muy bien al medio, un poco como el hombre, ¿no? Y siguieron al hombre desde la antigüedad. El caso más llamativo es que la discusión que hay entre el perro lobo, si desciende de lobo, si no desciende de lobo, y parece ser que los últimos datos que hay pues son que efectivamente el hombre domesticó al lobo hace ya unos casi 20.000 años o más, y ahí tenemos todas las razas de perros que tenemos actualmente. Las aproximadamente 400 razas de perro muestran una enorme diversidad de formas y tamaños. De hecho, el perro doméstico es el mamífero más diverso de cuantos existen. Pero todas estas razas, sin excepción, proceden de un único antepasado salvaje, el lobo. La semejanza entre ambos animales se hace muy patente en los hermosos perros nórdicos, huskies, malamutes, samoyedos, razas con más de 3.000 años de antigüedad. Pero hay otras razas modernas que muestran un parentesco más cercano con el lobo. Este es Atila, un perro lobo checoslovaco.
Esta raza se creó en 1955, al cruzar perros pastores alemanes con los lobos de los Cárpatos, aunque no fue reconocida oficialmente hasta 1989. Viéndolo evolucionar por el campo, nadie puede negar su enorme parecido con nuestros lobos. Un parecido que a veces genera malentendidos que son propagados rápidamente por las redes sociales. El problema es que las rectificaciones de estos bulos suelen tener una difusión mucho más escasa.